Muy buenas tardes. Gracias por concurrir nuevamente a nuestro ciclo de conferencias del Departamento de Estudios Internacionales y tenemos el placer de recibir al doctor Giorgio Chiovelli. Giorgio es actualmente Research Fellow en la London Business School y tiene un PhD en Economía en la Universidad de Bolonia. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes. Tengo básicamente dos cosas para decirles. Voy a dar esa charla en español, pero no se espera un español perfecto, porque yo soy italiano y de toda mi vida en inglés, así que si escuchan algo muy raro, no se pongan a reír, o si lo tienen que hacerlo de manera bastante discreta, digamos. Y la otra cosa es que sus profesores me pidieron en esa charla que yo les llevara África a esa aula. Y entonces lo que yo estuve intentando hacer es exactamente esto. Como van a ver, ese es el área geográfica que vamos a hablar hoy. Es un continente verdaderamente enorme. No sé si ustedes saben, de qué tamaño estamos hablando. Para que se hagan una idea, ese es el tamaño de que estamos hablando. Acuérdense que todos los mapas que les presentan tienen distorsiones muy grandes. Y una de las distorsiones muy grandes que presentan en los mapas de hoy es exactamente para África. El tamaño de África es básicamente un tamaño que incluye a China, Estados Unidos, Europa y varios países más del sudeste asiático. Que así cuando hablamos de desarrollo en África, estamos hablando de una diversidad geográfica y de una diversidad de población que no tiene comparación en el mundo. Esta es la primera cosa que quiero que aprendan de esta charla. Estamos hablando verdaderamente de un mundo aparte. Luego, la pregunta que para mí es verdaderamente importante es ¿qué sabemos del desarrollo de África? Si usted en una carrera, digamos al principio del 1995-2000 le iban a preguntar ¿qué está pasando en África? La respuesta hubiese sido este es un continente sin esperanza. Y eso es lo que nombraba el Economist en el principio del 2000. Hacer esa pregunta hoy, las cosas son bastante distintas. África está creciendo. Y esa es una cosa que no todo el mundo sabe. Entonces, lo que voy a intentar hacer en esa charla es presentarles algunos de los datos más updated, como se diría, más al día, de lo que es la situación en ese país, en ese continente, perdón. Claramente, África está creciendo, pero presenta problemas que lamentablemente son los problemas que presentaba también al principio del 1995-2000. Hay muchísimos países que sufren ahora mismo de conflictos que están pasando. South Sudán es un ejemplo, por ejemplo, si quieren pensar, y hay países que están de vuelta empezando a tener problemas de guerras civiles. Nombrando también lo que va a pasar ahora, vamos a esperar las elecciones en Kenia, vemos que va a pasar al final de ese año. Otra cosa que es importante es que muchos países sufrieron de lo que fueron los efectos de las guerras civiles. Y como le voy a adelantar después en esa charla, como también estuvo dicho, se habló antes, hay temas que son cuál es el legado de la guerra civil y cómo eso está impactando en el crecimiento de esos países en África. Y otro problema muy grande que tienen países más desarrollados de África, Sudáfrica, como van a ver, tiene un producto, un PBI per cápita de $9.000, es un país que no está tan atrasado en comparaciones internacionales. Tienen mucho problema de corrupción. Y una cosa que es peculiar de la corrupción en África es cómo se declina esa corrupción con una de las identidades más fuertes que hay en ese continente, que son la presencia de etnia y grupos bien definidos que vamos a hablar después. Pero hay muchísimas oportunidades en el continente en ese momento. En el continente hay, para citar al Economist en un installment que salió el año pasado, es básicamente 1.2 billones de oportunidades, que son exactamente los habitantes de ese continente. Es un continente muy grande, pero muy poco poblado, como pueden claramente entender. Y ahí en ese mapa es bastante interesante porque están viendo cuál es el crecimiento que los países tuvieron en la última quincena, digamos, del 2000 al 2015, con todas las áreas que son más oscuras a nivel de país, son los países que crecieron más.
Y esos circulitos que ven ahí son los circulitos que básicamente le dicen qué tanto exportaron esos países. Y ven que básicamente en esa década hubo muchísimo movimiento en expansión tanto de crecimiento económico como de exportaciones y abertura de mercados. La estructura, yo que le voy a hablar hoy, es exactamente esta cosa. O sea, vamos a intentar explicar o por lo menos ilustrar lo que ha sido llamado el milagro de crecimiento económico de África. O sea, le voy a presentar una data que van a ser básicamente cosas muy gráficas bastante sencillas de entender y van a ver que le van a intentar explicar lo que está pasando en ese continente y lo que pasó de la independencia hasta ahora. Y luego intenté presentar lo que son los desafíos o algunos de los desafíos. O sea, no, esa va a ser una charla en que voy a hacer cherry picking de lo que son los problemas de África. No va a ser una cosa comprensiva sobre todos los problemas. Esos son algunos de los problemas. Y entre ellos le voy a hablar de uno de los aspectos que, por lo menos del punto de vista de la economía y también de las ciencias sociales, fue bastante ignorado hasta tiempo reciente, que es la presencia de ethnicity, lo que serían las etnias, que son esos grupos que influencian muchísimo la vida de las poblaciones africanas, tanto en términos de conflicto como en términos de lo que nosotros llamamos state capacity, que cuánto efectiva es la capacidad de un Estado de solucionar los problemas de la población. Y después voy a ilustrarle una investigación que estuvimos haciendo con algunos colegas que tiene que ver con lo que le estaba diciendo antes del legado de los conflictos. O sea, vamos a hacer ese caso específico de las minas antipersonales y de los procesos que son de levantamiento de las minas. Y vamos a intentar ver cómo ese tipo de proyecto y ese tipo de programa puede romper lo que se llama la trampa de la pobreza y de los conflictos. Entonces, eso es básicamente el listado de la cosa que le voy a hablar hoy. Bueno, eso es un mapa que muestra los países que tienen más PBI en el 2015. O sea, claramente las áreas más ricas son toda el área surafricana, excepto toda la área básicamente surafricana, donde tienen ustedes Namibia, Zimbabue, y están en el 2015 esos son los países que tienen más, porque son básicamente los países que tienen recursos económicos como diamante, oro y esto. Y también el área del norte de África, que esa es una distinción muy importante que tendremos que hacer en esa charla entre África del Norte y África subsahariana, son los países exportadores de petróleo, junto con Nigeria. Bueno, ordenando esos países por básicamente Producto Interno Bruto por cápita, lo que se ve que claramente si vamos sacando los países chiquitos y todo lo que son las islas que viven de turismo y esto, los países que tienen más, que son más ricos, si quieren, son claramente South Africa, Botswana y esos países que tienen niveles también de democracia más altos. Y al final vemos todos países que fueron afectados por guerras civiles muy fuertes. O sea, saliendo de Mozambique, de lo cual vamos a hablar más tarde, hasta llegar básicamente a Burundi y la República Centroafricana. Ahora, el tema de que quiero hablar es el crecimiento económico. O sea, podemos observar en la data realmente ese proceso de milagroso de crecimiento de que se habla. Y tiene algunas declinaciones que son interesantes de ver ese proceso de crecimiento, ha sido igual en todos los países. Eso es una pregunta que queremos básicamente decir y preguntar a los datos. O sea, esto, lo que ven a su izquierda, es el crecimiento económico promedio anual de la independencia de África, que como ustedes sabrán empezó en los años 60 con el proceso de decolonización de todas las potencias europeas. La decolonización más tarde llegó a la colonia de Portugal, con básicamente la caída del régimen de Salazar, pero básicamente podemos decir que todo empezó en el 60. El 60 se suele llamar el año de África, porque muchos países básicamente lograron la independencia. Y el crecimiento de África, como ven, comparado con otras regiones, o sea, fue bastante más bajo de lo que pasó en otra área del mundo. Sobre todo si, como le decías, a la parte de África le sacamos la parte del norte, o sea, todos los países exportadores de petróleo, como ven en la parte derecha. Y ahí el crecimiento es todavía menor.
Otra, acá. También lo que pueden ver es desagregar esa data por décadas. O sea, la pregunta acá sería, ¿el crecimiento económico que vimos ahora es básicamente igual en toda la década que pasaron del 60 hasta este momento? Y acá ya estamos revelando una cosa que es muy interesante. O sea, África empezó a crecer en tiempos muy recientes. O sea, es básicamente en la década que va del 2000 al 2015, si quieren, 2000-2010, que África realmente empezó a crecer como el resto del mundo. Y eso es una cosa muy importante. Otra cosa es que también esa división por década nos ilustra que la África subsahariana creció mucho menos de lo que es la África en total cuando incluyemos el África del Norte. Y también las previsiones por ese año, básicamente de crecimiento, son muy distintas. O sea, tenemos un crecimiento promedio de 4%, que después se verificó, y en el 2000, esos son datos de las revisiones que hicieron en 2015 y del 2006, son datos reales y los forecasts están en la tabla. Pero básicamente lo que vimos es que los países que vieron en el primer mapa, que eran los países que estaban mejor, son los que ahora tienen una previsión de crecimiento que son bastante más negativas de lo que se pensaba. Ese es un tema que a nosotros los economistas nos gusta mucho. O sea, podemos verdaderamente confiar en estadística de Producto Interno Bruto en países que sabemos no tienen instituciones súper desarrolladas, y eso también impacta para lo que son las oficinas de estadística oficiales y todo esto. Y entonces, muchos colegas lo que intentaron hacer es ver si se podía medir el crecimiento de África y si se encontraba el crecimiento de África con medidas alternativas. Una cosa bastante fancy, como dicen los ingleses, es esa medida que sacaron básicamente del satélite. O sea, esa es una foto hecha por el satélite que muestra qué luminosidad de noche se encuentra en África. Es la clásica cosa que ven ustedes cuando están volando arriba de Montevideo o de Brasil. Esa es la idea. Esa medida ha sido demostrado, o sea, se demostró que está muy correlada con el crecimiento económico, o sea, tiene una correlación con el PBI, el crecimiento del PBI del 60%, y es muy útil cuando tenemos que estudiar países que sabemos que no tienen estadísticas muy reliable, o sea, muy confiadas. Y, por ejemplo, eso es lo que sería el crecimiento, como pueden ver, del 1994 en Sudáfrica, esa es Sudáfrica, básicamente en el periodo de la democratización, comparado con el 2012. O sea, ven que esas luces lo que están capturando es básicamente pueden ser como patrones de urbanización, patrones de crecimiento de actividades económicas. Y correlando esto con básicamente lo que son las estadísticas a nivel subnacional de Sudáfrica, esa picture está básicamente correlacionada al 70% con lo que fue el crecimiento de Sudáfrica en ese intervalo temporal. Luego, claramente la pregunta es, sí, nos está haciendo ver estadísticas sobre crecimiento económico, pero el problema de África sabemos todo que es la pobreza. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo se distribuyó ese crecimiento económico a la población, a la parte más pobre de la población? Bueno, también acá, como pueden ver, los patterns que estuvimos viendo esa es una clasificación de pobreza que hace el Banco Mundial, o sea, tenemos dos, y esa es básicamente la que considera una superpobreza de $2 por día, básicamente, y quien está abajo de esa threshold es considerado pobre. Eso lo que muestra es la evolución en varios años del porcentaje de personas en cada continente que vivía con ese tipo de sueldo, digamos. Y como ve en África, que es la roja, estuvo bastante estable. Parecería que ese ranking de pobreza no se mueve mucho. O sea, a pesar del crecimiento y todo esto, o sea, eso parece bastante estable. Sí, pero vamos a investigar otra threshold de pobreza. Esos serían los ultra pobres. La evolución del porcentaje de personas que vive con menos de $1 por día ha sido decreciendo muchísimo en África. Sobre todo en la década que empieza con el 2000, que fue el empiezo básicamente del crecimiento económico, como vimos. Y entonces parece que ese tipo de dinámica se está
verdaderamente realizando en el continente. Y podemos ver otras estimaciones que están poniendo en correlación la caída de la pobreza con el crecimiento económico. Y ven que básicamente las dos figuras se mueven de manera completamente opuesta. O sea, al crecer el crecimiento económico está bajando esa definición de pobreza en África. Y la verdad que el pattern parecería ser bastante consistente en varios países. Etiopía es un país que está en el este de África y se abrió muchísimo al comercio con China. Ahora la llaman la Shanghái de África. Hay muchísimas como planta o sea, como empresas que producen zapatos, zapatería y cosas así. Se produce básicamente, por lo que estuve leyendo, un 60% de la producción mundial ahora se produce en Etiopía, de todos los productos que son los inputs para zapatería y esas cosas. Lo mismo es verdad por Sudáfrica. Sudáfrica se abrió muchísimo en el 2000, o sea, firmó bastante acuerdo con la Unión Europea y todo esto, y empezaron también a crecer y la pobreza a reducirse. Mismo por Nigeria, y eso es una cosa que todavía no entendemos muy bien, porque lo que parece ser la narrativa de Sudáfrica, de Nigeria, es que como hay muchísimo petróleo, tendría que tener lo que llamamos una resource curse, que ahora en español no sé traducir, pero básicamente la maldición de los recursos naturales, creo que sea algo así. Pero también notamos ese tipo de patrón, ese tipo de pattern. Un lugar en que eso no está pasando es la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo aumentó su pobreza y disminuyó brutalmente su Producto Interno Bruto. Así que tengan presente ese ejemplo porque va a volver dentro de pocas slides. Y vamos a intentar explicar o por lo menos racionalizar por qué la República Democrática del Congo está haciendo tan mal. Ahora, parecería, por los indicadores de pobreza, de crecimiento, por los indicadores económicos, que África está haciendo relativamente bien. ¿Qué podemos decir sobre la salud? Esto es básicamente la misma gráfica comparando la evolución de lo que es la infant mortality, o sea, la mortalidad infantil en varias décadas. Y básicamente ven que acá también hubo una disminución bastante importante en el ratio de niños que mueren por cada 1.000 habitantes. Por cada 1.000 nacimientos. Y eso parecería, la verdad, solucionar uno de los grandes problemas de África, que es exactamente, o por lo menos están cambiando el trend de lo que es uno de los más grandes problemas de África, que es la mortalidad infantil. ¿Qué está pasando? Esa es otra manera de verlo. Esa es otra manera de verlo y ese es básicamente el fertility rate en África, que está bajando y hay toda esa teoría que dicen que como el desarrollo se acerca, hay una transición demográfica en lo cual el número de hijos por familia baja, aumentando el presupuesto, aumentando, digo, el income de la familia. Y esa es una dinámica que en los últimos años también se está moviendo hacia fertility rate que son comparables, bueno, no son comparables todavía el doble, pero en manera relativa están bajando. Esto es básicamente la tasa de prevalencia de la SIDA, es una de las estadísticas que en África no mejoraron, sino empeoraron. En África en ese momento hay un 58% de la población que tiene la SIDA. O sea, es una estadística brutal. Y sobre todo es brutal el hecho que el contagio, si lo comparan con el 90, hubo aumentando. Y si ven y si analizan la contaminación, o sea, lo que es la prevalencia por países, es también bastante impresionante. Porque sí es verdad que tenemos casos como los países más chicos y los países donde seguramente tenemos problemas con las estadísticas, como por ejemplo Sudán. En países más desarrollados de África, como Sudáfrica, Namibia, Uganda, Kenia, la tasa de prevalencia de la SIDA es verdaderamente un problema.
es verdaderamente un problema grande y está aumentando en el tiempo. Ahora, no sé si ustedes saben, o sea, seguramente saben, en el principio del 2000 se lanzó un programa que se llamaba Millennium Development, o sea, lo que eran los objetivos a cumplir en el 2020. Y había varios indicadores. Los indicadores de la izquierda son los indicadores, o sea, si cortan en el medio esa gráfica y analizan la parte izquierda, como ven, son los indicadores económicos de que estamos hablando. O sea, la reducción de la pobreza y ese tipo de objetivos. Estamos todavía bastante lejos, pero ahí hubo una mejoría, si sobre todo leen el punto negro como el punto de salida del 1990 y el 2000, y el punto más claro azul como el punto de llegada del 2020. Y lo que son básicamente la barra colorada son donde están en ese momento los varios continentes. África es claramente el naranja. Como ven, o sea, están atrasados, pero no tanto en los indicadores económicos, pero si analizan la parte derecha de la gráfica, vemos que sí, hay mucho para hacer, muchísimo para hacer en todos los indicadores que son de salud, de provisión de bienes públicos, como agua limpia, y ¿cuál es el último? También la provisión de basic sanitation, o sea, lo que sería la norma básica de salud y de lo que serían las alcantarillas y ese tipo de provisión de bienes públicos. Esos es donde África en ese momento está verdaderamente atrasada. Entonces, por resumir, como ven, África es todavía la parte menos desarrollada del mundo. Hubo una falta de convergencia con todas las otras áreas del mundo hasta el 1980. Los indicadores económicos están empezando muy lentamente esa convergencia. Y también, si analizamos datos micro, como hicieron varios colegas en el SI, se ve que ese tipo de crecimiento es todavía mayor. O sea, parece que analizando el PBI y esos indicadores, esa convergencia es menor de lo que es en realidad con los datos micro. Pero tenemos muchísimo problema. O sea, tenemos muchísimo problema en salud y la cosa que interesa en la vida de las personas en el día a día. Y obviamente, o sea, tenemos mucha heterogeneidad, como vieron en los países. Hay países que están relativamente bien, como Sudáfrica y Namibia, y países que están verdaderamente mal, o sea, como ningún otro país es en este mundo. Ahora, las preguntas fundamentales es por qué África está tan atrasada. O sea, ¿por qué África está tan atrás? Hay muchísimas explicaciones y muchísima investigación ha intentado explicar esto. O sea, pueden haber razones relacionadas con la política, tanto locales como internacionales. Puede ser, como les decía, que algunas naciones o algunos países tengan mejores instituciones, funcionan mejor. Por ejemplo, Sudáfrica seguramente no funciona, o sea, funciona mejor comparado con Sudán. Tienen mejores instituciones, o sea, la separación de los poderes es mucho más fuerte. La constitución de Sudáfrica es una de las constituciones más avanzadas que tenemos ahora en el mundo. Hay diferencias que pueden ser geográficas, culturales, diferencias que pueden ser de la población misma. O sea, hay muchísima diversidad étnica, como les voy a mostrar en breve en África. Y la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer para mejorar este crecimiento o para solucionar parte de esos problemas? A lo largo de la charla voy a intentar, por lo menos, intentar contestar a alguna de esas preguntas. Esa es básicamente lo que África fue left behind, o sea, lo que está atrasada. Como ven, ese es el crecimiento económico del 1870 de todas las áreas. La área que ven más baja es claramente África. Y esos, o sea, si lo calculan como porcentaje de crecimiento por año, o sea, fue brutal lo que África perdió comparado con las otras áreas del mundo. ¿Cuáles pueden ser las explicaciones? Puede haber muchísimas explicaciones. Yo le listé acá algunas de las que a mí, por lo menos, me parecen las más razonables. Puede haber una explicación que tiene que ver con la capacidad del Estado de proveer con sus ciudadanos, o sea, cuán efectivos son.
Hay una otra explicación que combina esta visión de estados débiles con heterogeneidad de la población, o sea, asumiendo que es mucho más difícil como dar servicios que puedan satisfacer a la gente si la gente es muy diversa. Hay una peculiaridad de África que vamos a ver en breve, que es básicamente la presencia de esa etnia, que no son solamente lenguajes distintos, sino son también instituciones locales distintos, cultura distintos, que también hacen la relación entre el Estado central y la provisión de bienes locales a nivel local muy difícil, propiamente por esa heterogeneidad. Y también, como van a ver, hay el problema de cómo enfrentamos y los problemas que están en las áreas que están afectadas por conflictos. Ahora, hay otra visión, de la cual yo comparto mucho, que es la visión que todos los problemas de África se puedan explicar por lo menos parcialmente por lo que fue el legado histórico de África. No centré la charla de hoy en esto, pero le voy a dar un ejemplo muy concreto de lo que puede haber pasado y de la persistencia de los hechos históricos sobre el desarrollo de África, para que tengan una idea. La charla que yo estoy dando ahora es una charla que intenta explicar los últimos 15 años. Esa literatura intenta explicar los últimos 200 años de África. ¿Okay? Por eso no la listé exactamente. Pero podemos enfrentar uno de los aspectos del rol de la historia sobre el desarrollo de África, que es el rol de la colonización. La colonización evidentemente afectó a la trayectoria de desarrollo de esos países. Y una de las explicaciones de esa visión institucional, si claramente ustedes saben de las escuelas también de relaciones internacionales que hay, la visión es que esas instituciones coloniales que llevaban a básicamente aspectos legales y políticos afectaron el desarrollo de África y la posibilidad de elegir la estructura institucional de esos países al momento de la independencia. Y eso claramente tiene un impacto sobre lo que son las instituciones de ahora y claramente el desarrollo de ese momento. Y uno de los elementos que le quiero mostrar es lo que viene definido como persistencia institucional. Miren esos dos personajes. El personaje de la izquierda es uno de los dictadores más brutales de la época de independencia de África, en 1960, por ahí. Es Mobutu, en la República Democrática del Congo, que era el único gráfico que no estaba de la misma manera que todos los otros países que les mostré. El señor a la derecha es un señor que vivió en el 1800, que se llama Leopoldo II, rey de Bélgica, que era el único posesor personal de lo que hoy sería el Congo. O sea, no era una colonia, era básicamente su posesión privada. Este hombre hizo algo que es brutal en la historia de la humanidad. Es lo que se llama, hay un libro buenísimo, ahora no tengo el autor, pero el título es King Leopold Ghost, que si tiene tiempo y interés tendrían que leer, que básicamente recolecta todos los hechos que Bélgica y su rey hicieron en el Congo al final del 1800, o sea, como básicamente durante un régimen de 30 años. Lo que ven son todas mutilaciones. Son todas mutilaciones que se debe a una cosa precisa. Leopoldo estaba convencido que para cambiar la actitud al trabajo de la gente había que penalizar de manera masiva los robos y la falta de personal de trabajo. O sea, básicamente estaba intentando poner lo que llamamos coercive labor, y es básicamente esclavitud, para hacer más rentable toda la extracción de diamantes que estaban en el Congo. Y estos señores, que se llaman Chicot, es la institución que él puso para armar ese tipo de política. O sea, esa era gente que tenía el derecho de mutilar a cualquiera se le daba la gana. Llega la independencia. Hecho importante, por lo que estudiaron historia y saben bien la historia. Las atrocidades que cumplió Leopoldo II en África, al final del 800, hicieron sí que se instalara básicamente el Congreso de Berlín
donde se tenía que básicamente intentar poner un fin a esto, y de ahí salió el proceso que se llama The Scramble for Africa, donde todos los países, utilizando las excusas de firmar a Leopoldo, empiezan a poner línea de confines en el continente. O sea que básicamente la colonización como la conocemos ahora fue como reacción a lo que hizo, o como excusa, si quieren, a lo que hizo Leopoldo. Eso es solamente por un hecho histórico. Llegamos en el 1960. Mobutu es básicamente el legado más increíble de lo que hizo básicamente Leopoldo en Congo. Creó y generó dos de las guerras civiles más impresionantes que vimos en África. La primera guerra del Congo causó 1 millón de muertos. La segunda guerra del Congo, después del 1997, llegó a 5 o 6 millones de muertos. Y fue claramente la crisis humanitaria, una de las crisis humanitarias más fuertes que se registraron después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente lo que pasó es que más allá de privatizar, o sea, de arruinar un Estado, lo que hizo fue también privatizar un Estado, de hacerlo su posesión personal, como lo hacía Leopoldo. El 20% del budget del Estado estaba dedicado a servicios presidenciales. O sea, eran básicamente sus posesiones. Y como puedes ver, claramente todo ese legado institucional no ayudó a desarrollar el país, como se podrían imaginar. Esa es básicamente la diferencia en luminosidad del 1994 al 2012. Y como ven, Congo era un país oscuro y sigue siendo un país oscuro, sin muy poca actividades económicas. Ahora, hablando, lo que hizo Mobutu es un puente muy fuerte para ir hablando de lo que es una de las causas que, en mi opinión, y por opinión de varios académicos, es una de las causas del por qué África está tan atrás, básicamente comparado con otro continente, que es la presencia de conflictos y conflictos que están relacionados con la presencia de etnias. A ver, como le decías, esto es básicamente legado a la presencia de un Estado fuerte. O sea, Estados que funcionan es muy difícil que se origen guerras civiles, porque hay instituciones que pueden básicamente calmar o solucionar la que son las enfrentaciones de las poblaciones de manera democrática, si quieren, ¿no? o de manera al interno de un sistema político. Claramente el problema es cuando tenemos state failure, o sea, estados que básicamente no funcionan o que no tienen esa capacidad de medir las preferencias de sus ciudadanos. Bueno, ese es un índice de state fragility en África, o sea, la fragilidad de los estados, y bueno, en varios continentes. Y como ven, la mayoría de los estados africanos son considerados muy frágiles. O sea, esas son dos clasificaciones, los dos colores distintos son dos clasificaciones distintas de la fragilidad, pero es para decirle que comparado con otra área del mundo, África presenta la mayoría de los países que son considerados a riesgo básicamente de hundirse. Y otro dato, que si analizamos, esa es una distribución cumulativa, o sea, son todos los conflictos que pasaron del 1945 hasta hoy en todo el mundo, y como ven, SSA es Sub-Saharan Africa, que tiene ese récord de conflicto registrado tanto como Major y Minor Conflict, o sea, con varias definiciones, como guerras civiles. O sea, es la parte del mundo que experimentó más de esos fenómenos. Y también África es el continente que experimentó más guerras civiles que son de matriz étnica. O sea, donde los actores que se enfrentaban son grupos étnicos, o sea, son etnias distintas. Y eso es básicamente la distribución, ese es otro tipo de data, la distribución geográfica de todos los conflictos que pasaron en África del 1997 al 2010. Como ven, también países con instituciones muy fuertes llegaron a tener problemas de esos tipos. Y eso es lo de que le voy a hablar en un rato, de por qué en Sudáfrica se vio
conflictualidad en ese tipo de periodo. Bueno, como les decía, la explicación de la fragmentación y de la diversidad étnica es muy importante, parecería un factor muy importante en explicar lo que son los conflictos en África. Y le voy a dar una contribución mía, le voy a presentar una contribución que hicimos con un colega de McGill sobre una racionalización del por qué esas diversidades étnicas pueden crear conflicto bélico. Y la idea es sencilla. Nosotros queríamos ver básicamente cuáles son las interacciones entre instituciones y diversidades de la población. Y un caso único en la historia de África, o uno de los casos más exitosos, si quieren, fue la democratización del 1994 en Sudáfrica. ¿Por qué? Porque la democratización es básicamente uno de esos eventos que cambia la regla del juego de las instituciones, porque básicamente pueden haber nuevos actores que pueden llegar a dominar las nuevas instituciones democráticas. ¿Y por qué? Porque el régimen autoritario como era lo de Sudáfrica, el 90% de la población estaba excluido al derecho de votar. O sea, toda la población negra no podía llegar a votar en las elecciones. Y entonces, lo que intentamos entender nosotros es saber, cuando se abre esa como ventana de oportunidad en la dominación del nuevo escenario institucional, ¿cuáles son los incentivos que hacen sí que los partidos políticos pueden movilizar o mobilitar a los individuos para pelear una guerra? Y lo que encontramos nosotros es que la presencia de una parte de la población que antes no podía votar, pero que ahora puede, y entonces puede llegar a dominar ese escenario, puede hacer sí que si esta parte de la población está muy dividida entre sí, es más probable que algunos partidos políticos instrumentalmente puedan llegar a movilizar a esta gente para pelear para ellos. Y en África, sobre todo en Sudáfrica, hay un marker, o sea, como la llamamos nosotros los economistas, una tecnología, un elemento que puede llegar a facilitar esa separación en grupos y esa movilización de esos partidos, que son las etnias. En ese caso, como pueden ver, la visión étnica no es una visión primordial, no es que esos individuos se pelean porque se odian. Esos individuos se pelean porque pueden haber razones instrumentales por las cuales la división de lenguaje, cultura, viene usada por movilizarlo para pelear. Y esa es la idea de este paper. Bueno, como les decía, esos son los elementos de que hacen Sudáfrica interesante. Fue una democracia en el 1994. El proceso de democratización fue muy violento y le voy a mostrar ahora una gráfica sobre esto. La población era muy dividida. Hay como 7 grupos étnicos que dividen la población básicamente negra que estaba excluida, que son básicamente 7 grupos étnicos, que son 40 millones de personas sobre un país de 44 millones. La restante eran los blancos, la minoría blanca. Y bueno, y también la cosa que fue caracterizante de ese régimen fue la abolición de la legislación del apartheid, que fue ese régimen que duró durante 50 años en que había básicamente segregación racial y segregación étnica con dominación de la parte blanca de la población sobre la parte negra. Y esos son los dos actores. A la izquierda ven Nelson Mandela, que todo el mundo conoce, que fue el presidente de Sudáfrica y presidente del African National Congress, que es de etnia Xhosa, que es una de las 7 etnias de Sudáfrica. El señor que ven al lado, este hombre acá, era su rival político, que es el básicamente rey de otra etnia que se llama los Zulu, que tiene un partido político que se funda sobre la identidad étnica, es Inkatha Freedom Party. Inkatha es básicamente el nombre en Zulu de lo que sería el reino Zulu, de una región de Sudáfrica. Esos dos partidos se enfrentaron no solamente en las elecciones, se enfrentaron también en confrontaciones en la calle y conflictos. Y esa es la evolución de los conflictos en Sudáfrica, que como ven, básicamente muy intensa alrededor y antes de las elecciones políticas, primeras elecciones políticas del 1994.
Y eso es básicamente una gráfica que pone en relación la diversidad étnica en cada provincia de Sudáfrica con la diversidad étnica y la polarización a nivel de partido político. O sea, qué tanto partidos se enfrentaban y cuánto eran los votos. Y como ven, en Sudáfrica la correlación es muy alta. Y lo que encontramos en este paper es que los lugares donde se crearon más conflictos, se generaron más conflictos durante la democratización en Sudáfrica eran los lugares en que esas dos etnias, los Xhosa y los Zulu, eran básicamente dos grupos de igual medida, o sea, como 50-50. Eso tienen que pensar también, si se lo piensan, es muy intuitivo. En un lugar donde hay esas dos etnias, que son los dos partidos, que pueden llegar a 50-50, quiere decir que un resultado electoral sería muy incierto. Y entonces los partidos estaban intentando modificar el outcome, el resultado, con el conflicto. Eso es muy interesante también, que esa relación entre etnias y conflicto la encontramos solamente en el escenario democratización. ¿Eso qué quiere decir? Lo que le estaba diciendo, esa visión instrumental, movilizaban las etnias solamente en ese caso en que se podía ganar el Estado. Si hacen esa correlación entre etnias y violencias, después que la democratización ya había pasado, no encontrarán una relación. O sea, los individuos no responden más a la movilización porque los partidos políticos no tienen más intereses en movilizar la gente para dominar un escenario institucional nuevo. Y claramente también ese efecto, ese será como una cosa para validar nuestra idea, es que se peleó más en los lugares en que la rentabilidad de la tierra, que era la cosa que se podía repartir con el control del Estado, haciendo una reforma, por ejemplo, de la tierra, era más alta. O sea, no era casualidad que estaban peleando más donde seguramente la tierra era más rentable y donde los beneficios hubiesen sido mucho más grandes más tarde. Bueno, ¿por qué estoy hablando tanto de etnia? O sea, déjenme decirle estas cosas. O sea, las etnias no son solamente, como le decía, lenguajes distintos y culturas distintas, son también instituciones distintas. Si ustedes van en África y preguntan, esos son datos de encuestas que se hacen cada 5 años en África, en todos los países, y preguntan esas preguntas. ¿Usted se siente más un miembro de su etnia X o del país donde está viviendo? Bueno, en el... ¿dónde está? En el... 10%, 11% de los casos, la gente le dirá que se siente mucho más identificado con la etnia que con el Estado. Y en el 42% de los casos le dirán que se sienten igualmente identificados con el Estado o con el grupo étnico. La misma cosa le pasa por países. O sea, esa es la identificación con la etnia o con el Estado. Y cambia muchísimo por país. Pero como pueden ver, hay muchísimos países en que la identificación étnica predomina. O sea, es muy importante. Aunque la mayoría de la gente le dirá, yo me siento tanto como de una etnia como del Estado. Pero no se puede negar la importancia de la identificación étnica. Y también es muy interesante ver el tema institucional. Si le preguntan, todas las etnias tienen un jefe, o sea, es una estructura jerárquica, en que básicamente uno toma las decisiones para otras personas, ¿no? O sea, como si fuera una institución paraestatal. Si le preguntan a esa gente quién tendría que solucionar la local dispute, el 32% de los africanos le va a decir tendría que ser uno de la etnia y no el Estado. De la misma manera, ¿quién tiene el derecho y sobre todo la autoridad de alocar la tierra a las personas? Que esa es la cosa que encontramos también en Sudáfrica. Es básicamente, tiene que ser en el 26% de los casos de vuelta, el traditional leader. Y hay muchísima más evidencia que dice que la gente tiene mucha más confianza en lo que son las instituciones étnicas que las instituciones nacionales. Bueno,
¿Por qué eso es importante? Porque hoy en día, del 1.2 billones de africanos que viven en África, 600 millones, la mitad, vive bajo el control o bajo lo que sería la institución de un jefe étnico. O sea, y entonces, esto, junto al hecho que varios estados en África están teniendo como modalidad de elegir a sus representantes nacionales las elecciones, introduce una tensión fundamental en lo que es la arquitectura del Estado en África. ¿Por qué? Porque tenemos el número de democracia que aumenta, 600 millones de personas que viven bajo el control y la autoridad de una autoridad tradicional, como se llama, y se introduce una dualidad entre lo que son políticos que son electos por elecciones nacionales y líderes que no son electos, pero tienen el poder de repartir la tierra y todo ese tipo de problemas. Y claramente en un país que ya tiene fragilidad en el Estado, introducir también esa dualidad es uno de los desafíos que tiene el continente ahora para pelear. Estuvimos investigando ese tipo de fenómeno también, siempre con ese colega de McGill y otro chico que ahora está yendo a la Universidad de Estocolmo. Y es exactamente esa idea, o sea, la literatura, tanto en economía como en social sciences, hubiese dicho que el problema de clientelismo étnico, o sea, pedir las cosas al jefe, era un tema de los regímenes autoritarios, donde no había control y las instituciones no funcionaban bien. Nosotros dijimos, bueno, capaz porque 2 de nosotros sobre 3 venimos de Italia, queríamos decirle esto, o sea, a ver, a la literatura. La democracia también presenta problemas de clientelismo y problemas muy graves de clientelismo. Y en el caso africano, ese tipo de clientelismo se puede declinar en clientelismo étnico, por la siguiente razón. Los políticos necesitan votos para ganar las elecciones. ¿Ok? Eso me parece una cosa bastante obvia. Los jefes étnicos en África controlan a sus comunidades. O sea, tienen poder para controlarlas. Y pueden actuar como political broker, o sea, gente que mueve votos. Y entonces se puede instaurar una relación entre político electo y líder tradicionales, como en el caso de que vimos en Sudáfrica. Ahí además coincidían, en donde el político electo, o sea, o lo que va a correr elecciones, puede cambiar como ser un trading de lo que podría controlar como político, claramente como aparato del Estado, piensa en repartición de tierra, por ejemplo, en cambio de votos. Y eso claramente en un sistema que está tan parcializado y tan dividido, eso puede ser un gran problema por esas democracias que se están instalando en ese momento. Bueno, muy brevemente, lo que encontramos en esa investigación es que sí, ese fenómeno está pasando, sobre todo en lugares en que la presencia del jefe de una etnia con otras etnias, donde hay mezcla, o sea, no tan homogeneidad de etnias, eso es un gran problema. Porque lo que pasa es que los partidos que se reconocen como étnicos discriminan a las otras etnias que no hacen parte de sus partidos. Y esa discriminación no es tanto en provisión de bienes públicos, o sea, yo construyo más calles o más rutas en el lugar donde tú naciste, que era la literatura anterior que estaba diciendo esto, sino dicen que lo que está pasando acá es que la discriminación pasa en el mercado laboral. Y pasa en el mercado laboral supuestamente porque esos líderes tradicionales tienen la capacidad de discriminar, por ejemplo, el acceso a la tierra. O sea, pueden decir, vos podés trabajar en mi campo y vos no. ¿Por qué? Porque no son de mi misma etnia y probablemente vos no votaste por mí. Esa es la idea. Y eso claramente, a nosotros los economistas nos gusta hablar de eficiencia, ¿no? Como de efficiency. Es una cosa que se puede poner un número para saber qué tan deleteria y qué tan mala es para la economía de un país. Y nuestras estimaciones, nuestras calibraciones demuestran que la presencia de ese clientelismo étnico en África ahora está sacando a esos países que tienen ese problema un 13% de lo que sería el bienestar y que pueden pensarlo como un crecimiento. O sea, es un problema que puede agrandarse y está sacando recursos al país. Bueno, la última cosa de que le quiero hablar, y después, o sea, me callo y me pueden hacer preguntas si quieren, es ese otro aspecto de
es otro factor, si quieren, de por qué África es tan atrás en el desarrollo comparado con otras áreas. O sea, y lo que yo he llamado acá legado del conflicto. O sea, muchísimos países en África, la mitad de todos los países africanos, tuvieron por lo menos una guerra civil en su historia. Algunos países están todavía peleando, como decía Sudán, y algunos países están a riesgo de empezarla de vuelta, como Mozambique, lamentablemente, y Kenia. Y claramente los costos de haber tenido una guerra civil, o sea, los costos de tenerla son bastante evidentes, pero también los costos de haber tenido una guerra civil son muy importantes. Entre ellos hay claramente la pérdida de vidas de personas y de educación de gente que estaba formada, y lo que nosotros llamamos human capital, o sea, capital humano. También destrucciones de lo que serían infraestructuras, que es el capital físico, y ahora un tema que es central, que es el tema de los refugiados y de la gente que está desplazada, tanto en su país como afuera de su país. Y también costos que son relativos a los costos de la degradación del medio ambiente y ese tipo de contaminación. Bueno, todo eso también implica que hay un problema de lo que se llama conflict trap. O sea, si un país no puede quebrar, el problema que tuvo después de la guerra civil, o sea, no crece bastante y no puede levantarse, puede quedar entrapado, como enredado en una probabilidad más alta de tener conflicto. Y entonces acá la pregunta es, ¿qué podemos hacer y cómo podemos levantar países que estuvieron bajo una guerra civil? ¿Y de cuáles son los programas que las Naciones Unidas y otras organizaciones pueden hacer? Bueno, el caso que le voy a presentar es el caso de una muy peculiar contaminación de guerras civiles, que debido a las guerras civiles, que es la presencia de minas antipersonales, anti-tank y otro tipo de residuo bélico que pueden estar en el país, que es muy común en muchos países en el mundo, no solo en África, pero África está muy plagado. Y ese es un problema que las Naciones Unidas ha reconocido desde el mediado de los 90 y básicamente forjaron hasta ese moto que dice que la presencia de minas antipersonales en un país hace sí que la gente pobre se quede pobre muchos años después del conflicto. Y eso claramente es uno de los problemas. Esas son las minas antipersonales, ¿ven? Esas son las más chiquitas, las que afectan al individuo. Esas son las anti-tank, las más grandes, que pueden hacer explotar un tanque, creo que se diga así. Y esos son todos los otros remnants que no explotan en el momento del conflicto y quedan ahí. Y claramente esa es una amenaza para la vida de las personas que quedan en el país después de la guerra civil. Bueno, como les decía, ese es un problema que ahora está interesando 50 países del mundo, 25 de los cuales están en África. Hay como 14 agencias internacionales, muchas de las cuales son organizaciones no gubernamentales como Handicap International, bueno, Humanity in Exclusion, cambió nombre ahora, a los Trust, Norwegian People Aid, que trabajan bajo el programa de la UN, de las Naciones Unidas, que se llama Mine Action Program. Y cada año el mundo está gastando $700 millones de recursos que son públicos para enfrentar ese problema y para que se puedan levantar esas minas en el mundo. Como ven, ese es un problema que la comunidad internacional ha intentado que el mundo reconozca la importancia de esas minas, y hubo muchos influencers, como lo llamaríamos ahora, como Lady Di, que fue una de las figuras más importantes en firmar lo que se llama el Tratado de Ottawa en 1997, que prohíbe el uso de esas armas ahora. Para que ustedes sepan, esa arma se sigue usando en el mundo, en Irak, en Siria, o sea, el ban no está completo, eso está más que claro. Luego hay muchos otros, o sea, la Royal Family UK es muy activa, movie stars, o sea, Angelina Jolie está involucrada, hasta futbolista, como pueden ver, y bueno, ya hasta James Bond, pero bueno, ese es otro tema. Y, a ver, eso había sido reconocido como un problema por la comunidad internacional. Lamentablemente nosotros, los académicos, o sobre todo en las ciencias sociales, habíamos totalmente, o sea, no hay estudio sobre esto, sobre cuál es el efecto de levantar la mina sobre el crecimiento económico.
Entonces, lo que estuvimos haciendo con dos colegas de Brown University y un colega de la London Business School en Londres es intentar medir cuáles son los beneficios, o sea, cuantificar los beneficios de sacar, que quiere decir por un país, levantar las minas antipersonales. Utilizamos como case study a Mozambique, ¿por qué? Porque Mozambique es el único país en el mundo hasta ahora que fue declarado como heavily mined, con muchísima contaminación, que fue liberado de minas en octubre del 2015. Como le decía, esa contaminación era básicamente en todo el país. Le voy a mostrar ahora, le voy a enseñar ahora un mapa. Y el proceso demoró 23 años. O sea, fue un proceso muy largo, con muchos problemas y que costó muchísimo. La contaminación en Mozambique se debe a una de las más grandes guerras civiles que se pelearon en África. O sea, una guerra civil muy peculiar, es el segundo Bullet, que empezó en el 77, donde Frelimo, que era el gobierno en el momento, enfrentó a Renamo, y es la única guerra en África en que los dos actores nunca se enfrentaron entre ellos. Toda la guerra civil fue peleando contra la población. O sea, fueron todos básicamente masacres, fueron todos tipo de targeting a la población. Y eso hace sí que la contaminación fue tan grande. Esas son las datos que reconstruimos nosotros, o sea, fue bastante difícil lograr todo ese tipo de informaciones. En la izquierda ven cada punto es lo que se llamaría un campo de minas, o sea, un minefield, y hay como 7.500 en todo el país. Y ahí ven el tipo de contaminación a nivel de municipalidades en el país. Y esto es la evolución de la luminosidad, que es nuestra proxy de development, o sea, cómo medimos el desarrollo en ese tipo de paper. Y como ven, también Mozambique es un país oscuro, pero ven que en el 2015 empezaron como a prenderse bastantes luces. O sea, y lo que intentamos hacer es básicamente, de un lado, analizar la evolución del proceso de levantamiento de las minas y poner en relación con la evolución de la luminosidad a nivel de esas municipalidades que ven ahí en el país, a lo largo de los 23 años. Y lo que encontramos, o sea, se lo voy a dejar como intuición acá, pero es bastante importante. Primera cosa, si ustedes analizan el impacto de sacar una mina en un barrio cualquiera de Montevideo, el efecto que se encuentra, que nosotros encontramos en ese barrio, es muy chico. O sea, el efecto es positivo, pero no es tan grande. No es tan grande, pero lo que encontramos es que los lugares que benefician más son los lugares que están mejor conectados con las otras municipalidades o los otros barrios de Montevideo. Y eso nos llevó a realizar una cosa, y esa es una cosa que, por ejemplo, toda la gente que está involucrada ahora mismo en esa acción de demining no había realizado. Es que cuando vos levantás una mina, el efecto que tenés puede ser directo, y ese efecto que es bastante pequeño, pero pueden haber efectos indirectos muy grandes. O sea, imagínense, por ejemplo, que mañana descubrimos que Malvín y Punta Gorda están contaminados de minas y que, imagínense, que la Rambla es el único lugar que está conectando toda la ciudad de Montevideo. O sea, ¿qué quiere decir levantar una mina en Malvín? El desarrollo de Malvín capaz que puede aumentar un poquito porque la gente ahora puede cruzar la calle y abrir un boliche o algo así o levantar una actividad económica. Pero hay otra ventaja indirecta, que es la misma, que es esta que le voy a decir ahora. La gente de Pocitos ahora puede utilizar la Rambla para moverse y ir a Carrasco o Zona América a trabajar. Lo mismo se aplica a la gente de Pocitos y Zona América, ahora pueden ir y trabajar o hacer commuting básicamente con la parte de Ciudad Vieja y Pocitos. Y todas esas externalidades, todos esos spillover, toda esa posibilidad de levantar de vuelta las conexiones en el país, es algo que potencialmente produce mucho más crecimiento de analizar la parte a nivel local. Y entonces lo que estuvimos desarrollando acá es una medida de lo que sería el desarrollo en agregado del país que puede internalizar todos esos efectos indirectos, el hecho que la gente se pueda mover y esto. Y cuando internalizamos ese tipo de spillover,
el efecto en el país es enorme en Mozambique. O sea, la estimación es muy parecida a construir de nuevo la red de transporte en el país. O sea, es un impacto verdaderamente muy largo. Y lo que podemos hacer, porque colaborando con las Naciones Unidas nos pidieron, o sea, nos pueden dar un número de qué implica levantar las minas de un país para el crecimiento económico de ese país, porque no tenemos ni idea. O sea, sabemos cuáles son los beneficios humanitarios, obviamente, ¿no? Estamos salvando la vida de refugiados y hacemos sí que ellos puedan volver a su pueblo y esas cosas. Pero nos falta una comprensión de lo que es la contribución al desarrollo económico, si hay una. Bueno, lo que demostramos con ese paper es que sí hay, y es muy grande. O sea, en una simulación que hicimos, o sea, si Mozambique nunca hubiera sacado la mina de su país, el crecimiento económico del país, o sea, el nivel de PIB del 2015 hubiese sido el 21% menor comparado con lo que es, que en dólares eso equivale a 3.1 billones de dólares, que es más del PIB de Mozambique en el 1992, cuando se empezó el proceso de desminaje. Y eso es un claro ejemplo de las actividades que se pueden hacer para quebrar esa trampa de conflicto y trampa de pobreza que estamos haciendo. Nosotros como comunidad internacional, esa es una de las medidas que puede ayudar a levantar situaciones postconflictuales en África. Porque eso es muy común a muchísimos países que tuvieron guerras civiles. Bueno, terminé. Y la única cosa que les voy a decir es que en esa charla intenté darle una visión sobre lo que es actualmente la condición económica de África. Hemos aprendido capaz que la situación económica está mejorando. Tenemos muchísimos problemas. Problemas de salud y problemas de mejorar la vida de los africanos que están viviendo allá. Y hay muchos desafíos, de los cuales elenqué por lo menos 3, que hacen sí que el desarrollo en África todavía no está totalmente, o sea, como asegurado. Y bueno, eso es cuanto. Quería preguntarte por el tema capaz del asistencialismo económico que hay en África, que es un tema muy debatido. Hay muchas voces de africanos que reclaman que la comunidad internacional debería donar menos dinero a los gobiernos africanos. Y bueno, me gustaría saber tu opinión sobre el tema y cómo se relaciona con lo anterior, ¿no? No es casualidad que este tema no está metido en esa presentación, porque, o sea, eso merecería como 2 horas de charla. Y, a ver, lo dijiste tú. En el pasado había como una idea que está relacionada con la teoría económica y eso de lo poverty trap que yo dije, ¿no? de la trampa de pobreza. O sea, había una teoría que dando big push, o sea, grandes empujones a la economía, uno podía salir de un equilibrio malo e ir a un equilibrio bueno. Y por eso que se inyectaron muchísima plata, sin mucho control y sin considerar mucho lo que eran las instituciones de esos países. Y eso, bueno, en el caso de Mobutu, o sea, hay una cosa bastante... Congo estaba recibiendo bastante ayuda del extranjero. El dictador se construyó una autopista de su casa al aeropuerto. O sea, eso fue exactamente el claro ejemplo de cómo ese tipo de ayuda no funcionó. Y no funcionó por la razón que estuvimos hablando hoy. O sea, a ver, para países que son pobres, muy pobres, manejar millones, billones de dólares es muy complejo. Ahora, ¿cuál es la solución y cómo se puede...? La verdad que yo creo que lo que está haciendo, por ejemplo, la Bill and Melissa Foundation, que es la fundación de Bill Gates, eso para mí es donde tendrían que ir las ayudas extranjeras, o sea, del extranjero de manera bastante constructiva. Porque ellos lo que estuvieron haciendo es decir, mira, yo quiero saber a nivel local, no a nivel central, qué necesitan las poblaciones y cuál es la inversión que me genera más externalidad en términos de levantar las condiciones de vida de la población, crecimiento económico, desarrollo. Y ellos dijeron, o sea, vieron que la más grande externalidad la tienen levantando las condiciones sanitarias
de los lugares. O sea, construyendo hospitales, construyendo tipo... O sea, para mí el hecho es intentar tener una bottom-up approach. O sea, intentar hablar por la diversidad étnica que estoy hablando con las que son las realidades locales y intentar tener grandes proyectos, porque no pueden ser proyectos como de filantropía, tienen que ser proyectos con mucha plata, porque o sea, acá necesitan muchísimas inversiones, pero tendrían que ser hechos más capaz, sabiendo lo que son los requisitos, lo que te requiere la población a que le está dando plata. No hablando con el político de turno en el edificio de cristal en Nueva York. Porque eso se demostró que tiene sus problemas. O sea, capaz que lo que te estoy diciendo yo también va a tener problemas, pero eso es donde se está moviendo toda la dinámica de las ayudas en ese momento. Y mi interés va básicamente sobre Kenia, un país que me interesa bastante, y es con respecto a las dudosas elecciones que tuvieron lugar en agosto y noviembre del año pasado, en el cual Kenyatta le ganó a Odinga en sucesos muy complicados. Pero se cree que el crecimiento económico que tenía Kenia, y ya era bastante alto, de un 5,9% en 2016, bajó 1% en 2017. Y ahora se cree que aumentará hasta un 7% en 2018. Mi pregunta es, ¿usted cree que pese a este debacle político que tuvo Kenia, se va a poder mantener el crecimiento económico que tuvo Kenia en esta última década y seguir siendo el modelo para África del Este y también para África en su conjunto? A ver, estás escribiendo una tesis sobre esto, ¿no? Me imagino. Está bastante claro. Y, a ver, yo no te sé decir. O sea, no tengo... O sea, eso es como predecir algo mirando una bola de cristal. O sea, no sé. Yo lo que te puedo decir de Kenia... Mira que se usa bastante. Sí, pero, o sea, también no funciona mucho, ¿no? ¿Viste? O sea, no, sobre todo en nuestra categoría. pero eso es otro tema. O sea, la verdad que para mí en Kenia el gran problema es lo que van, o sea, lo luo y lo kikuyo, que son las dos etnias que están metidas. O sea, para mí van a tener tensiones. Van a tener tensiones y no he dicho que eso pueda seguir. Ojalá me equivoque y ojalá que siga y que no entren de vuelta en la cosa que hicieron en el mediado del 2000, que eso fue brutal. Y que se puede seguir, pero es muy difícil decirte si eso va a seguir tal cual, si va a disminuir, si va a aumentar, no sé, la verdad que no te sé decir, y no te lo quiero decir, o sea, como que no. La pregunta es, ¿considera usted que un manejo más eficiente de los recursos económicos de los países africanos, trabajando en conjunto, por ejemplo, al Consejo Económico y Social de la ONU, y haciendo frente al mismo tiempo a la corrupción poniendo atención en los gastos de los estados, puede ser la clave para un avance y desarrollo económico y social de los países y estados africanos? Sí, me lo creo, seguramente. O sea, aumentar la integración y que los estados empiecen a hablar con la Unión Africana y todo esto, o sea, para mí es la clave. Necesitan integración. O sea, África de un lado económico está exportando muchísimo afuera. Le falta crear lo que hizo la Unión Europea, un mercado interno. O sea, a África le falta crear los africanos, básicamente. Y que se sientan como parte de un continente unido y que tengan relaciones económicas y políticas. Y para mí la Unión Africana, o sea, es el lugar donde se tendría que hacer. Y luego eso también, o sea, como una voz más fuerte para hablar en las Naciones Unidas, o sea, con todas las limitaciones que tiene el funcionamiento de la Unión de las Naciones Unidas, pero, o sea, es lo que se puede llegar a hacer, ¿sí? Siguiendo la pregunta, ¿cómo se podría llegar a generar esa unión si hay más de 400 etnias, más de 400 idiomas diferentes en África? ¿Cómo podríamos llegar a encontrar un middle ground para toda esa diferencia cultural que hay? O sea, a ver, sí, es una gran pregunta. O sea, yo te podría decir que, por ejemplo, en India hay mucho más. Y es un país. No sé, depende mucho. O sea, a ver, la primera cosa para mí es el diálogo, instaurar relaciones económicas sólidas, o sea, como intercambio de recursos y cosas así. Para mí es lo que van a hacer. Y claramente, o sea, la otra cosa que yo no le mostré acá es levantar el nivel promedio también de esas poblaciones. O sea, el nivel de educación terciaria, ustedes están todos en la universidad en África, no existe. O sea, es el 1% de la población en esa edad
que va a la universidad. O sea, no existen universidades. Ahora estamos lanzando también, London Business School está involucrado en un programa de leadership en Sudáfrica y colectamos gente de toda África, porque no tienen instituciones para formarse. Y eso claramente impacta en la calidad de los líderes y bueno, es muy brutal. O sea, si tuviera la respuesta, no estuviera acá a tu pregunta. Y creo que Giorgio contestó muy bien. El asunto no es tanto la problemática de las etnias, que efectivamente constituye un obstáculo. El asunto es que las etnias constituyen un obstáculo casi insalvable si no hay en paralelo, por encima o en convergencia, construcción de ciudadanía. Y eso es lo que la India logra, a medias, pero lo logra. ¿Me explico? Eso es lo que se logra en países desarrolladísimos con etnias completas o unidades completas como Bélgica, que en realidad son dos países. Si tú pasas por eso, son dos países. La propia Italia, si la vemos una vez. Pero por encima construye ciudadanía. Y eso es lo que está faltando acá. Acá lo que está faltando es la construcción de la ciudadanía, porque la ciudadanía es lo que permite saltar las diferencias. La vieja discusión de la época de las luces, de aquellos que estaban con los ilustrados y los que estaban con los antiilustrados. Herder versus Voltaire. Bueno, Herder es el defensor de las lenguas, de las peculiaridades, de las particularidades. ¿Ah? Bueno, eso lleva, si no tiene ciudadanía por encima, te lleva derecho a la pared o al campo de concentración, que es más o menos. ¿Ah? En cambio, la ciudadanía es el otro cambio. Eso es lo que de alguna manera, bueno, esta gente no, tampoco se les ha hecho las cosas muy fáciles para que lo puedan construir, ¿no? Y un comentario que quería hacerte a ti, recordando una vieja anécdota. Yo voy a Costa de Marfil y enviado por el vídeo y me despierto la mañana siguiente y me encuentro en esos hoteles sólitos de 40 pisos en la mitad de la nada. ¿No? Miro por la ventana y veo una red de autopistas que no estaban hechas por Mobutu, que no estaban hechas por ninguno, estaban hechas seguramente por la cooperación francesa. Ahora, sobre esas autopistas circulaban de vez en cuando algunos viejos Peugeot y algunos viejos Citroën y nada más. O sea, habían hecho un montón de autopistas porque sí, porque la cooperación. Entonces, ahí ya no era la perversidad o la corrupción de un jerarca. Un sistema, como tú planteaste, que efectivamente está sin norte vinculado al desarrollo real. Inversión en infraestructura carretera donde no había autos.